Hola, hoy vamos a meternos a fondo con nuestros materiales sobre cómo funciona la memoria. En concreto, cómo codificamos y organizamos lo que aprendemos. La idea es analizar bien los conceptos, con ejemplos, para pillar qué pasa en el cerebro cuando intentamos recordar algo. Precisamente. A ver, es útil tener en mente el modelo de Melton, ¿no? Codificación, almacenamiento y recuperación. Hoy, pues nos centramos en la codificación, ese primer paso que es vital, donde transformamos lo de fuera en una representación mental. Si esto falla, pues ya no hay nada que guardar ni que buscar luego. Vamos a ver qué hace que codifiquemos mejor o peor. Entendido. Y una cosa que parece clara es que no basta con decir, venga, voy a aprender esto. Lo que cuenta de verdad es cómo lo procesamos. El primer punto que teníamos es el repaso. Todos hemos hecho eso de repetir un número de teléfono, pero no todo repaso es igual, ¿verdad? Exacto, no tiene nada que ver. Hay que distinguir. Está el repaso de mantenimiento. ¿Qué es eso? Repetir mecánicamente. Como el número que dices. Sirve para apuntarlo y ya. Pero para que algo se quede a largo plazo, necesitamos el repaso elaborativo, que significa trabajar con la información, conectarla con lo que ya sabemos. Por ejemplo, lo del teléfono, pues asociar los números con fechas importantes para ti o algo así. De hecho, un estudio clásico demostró que repetir palabras sin más, el de mantenimiento, pues no ayudaba a recordarlas después. La clave es esa conexión, esa integración con tu conocimiento previo. Fascinante. O sea, repetir como un loro sirve de poco a la larga. Hay que trabajarlo. Y eso me lleva al siguiente punto, la elaboración. Craig y Tulding decían que no es solo la profundidad, sino el grado de elaboración. ¿A qué se refieren con eso? Pues se refieren a la riqueza de esa codificación. Cuanto más elaboramos algo, mejor lo recordamos. En sus experimentos, vieron algo curioso. Si una palabra encajaba bien en una frase, lo llamaron congruencia. Por ejemplo, si te preguntan, ¿encaja en el gran pájaro capturó al? Y la palabra es conejo, pues sí, encaja. Esa palabra, conejo, se recordaba mucho mejor que otra que no encajaba, como nube, aunque le dedicaras el mismo tiempo. Y luego vieron que si la frase era más compleja pero seguía encajando bien, el delicado reloj de oro fue robado por el ladrón. El recuerdo era todavía mejor. O sea, más elaboración, más conexiones con sentido, pues huella de memoria más fuerte. Entiendo. Vale, la conexión y la riqueza de esa conexión son vitales. Pero, ¿y si algo es simplemente diferente? ¿Lo raro se recuerda mejor? Eso sería la distintividad, ¿no? Correcto. Exacto. Un estímulo es distintivo sí. Bueno, si destaca, si se parece poco a lo demás que hay alrededor en ese momento. Eso crea una huella única, más fácil de encontrar luego. Es el famoso efecto von Restorff. El ejemplo de los apellidos es muy bueno. Si ves García en una lista de apellidos españoles, pues uno más. Pero si García aparece en una lista de apellidos ingleses, ¡pam! Destaca un montón y se recuerda mejor. La elaboración, digamos, añade información, conexiones. La distintividad hace que algo brille por sí mismo. Tiene todo el sentido. O conexión profunda o... Singularidad, que llama la atención. Vale. Y luego está la organización. Me gusta mucho el ejemplo de la biblioteca desordenada. Puedes tener los libros, pero si no sabes dónde están... Pues sí, la organización es fundamental. Puede ser objetiva usando categorías que ya existen, ¿no? Como si te dan la lista de la compra ya agrupada, frutas, lácteos, limpieza. Eso ayuda mucho al recuerdo, comparado con una lista toda mezclada. Pero lo normal es que seamos nosotros los que creamos un orden. Es la organización subjetiva. Tulvin vio que la gente, incluso con listas de palabras al azar, tendía a agruparlas siempre de la misma manera al intentar recordarlas. Creamos nuestra propia estructura. Usamos estrategias, claro, como agrupar los números del DNI en bloques o categorizar mentalmente los elementos de una lista. O hacer jerarquías. Poner orden para encontrarlo después, básicamente. Y ya la última estrategia de codificación que teníamos. ¿Qué pasa si en vez de solo recibir la información, la generamos nosotros? El efecto de generación creo que se llama. Eso es, ser activo en el proceso marca una diferencia enorme. Slameca y Graf lo vieron muy claro. Compararon a gente que leía pares de palabras tipo frío, calor, con gente que tenía que generar la segunda palabra. Les daban frío y una regla, como di el antónimo, y tenían que decir calor.
Pues resulta que el grupo que generó la palabra la recordó muchísimo mejor después. Las explicaciones, bueno, quizá requiere más esfuerzo cognitivo, te obliga a pensar más. O quizá usas más procesos a la vez, recuperas la regla, buscas la palabra, y eso enriquece la huella de memoria. Muy potente, sí. Participar activamente parece que fija mucho más las cosas. Vale, hemos codificado la información. Ahora, ¿cómo se organiza todo eso en la mente? Hablemos un poco de cómo representamos el conocimiento, sobre todo el semántico, el de los conceptos. Muebles, valores, animales. Hay dos modelos principales que intentan explicar cómo hacemos esto. Por un lado, los modelos de ejemplares. Dicen que comparamos algo nuevo con ejemplos concretos que ya tenemos guardados. Mi perro, el perro del vecino, ese perro que vi ayer. Y por otro lado, los modelos de prototipos. Estos sugieren que tenemos como un miembro ideal de la categoría en la cabeza. El más representativo. Por ejemplo, un gorrión para pájaro o una manzana para fruta. Y comparamos lo nuevo con ese prototipo. Esto explicaría por qué consideramos una naranja como una fruta más típica que un higo, por ejemplo. Se parece más a nuestro prototipo de fruta. Ah, claro. ¿Y cómo se conectan todos estos conceptos y categorías entre sí? ¿Forman algún tipo de estructura? Sí, claro. Una idea muy influyente son las redes semánticas, como la que propusieron Collins y Quillian. Imagina el conocimiento como una red. Nodos, que son los conceptos, conectados por enlaces que indican relaciones. Por ejemplo, canario es un pájaro, es un animal, o canario tiene plumas. Y la activación de un concepto, pues se propaga por la red a los conceptos relacionados. Otra estructura importante son los esquemas. Son como marcos mentales generales sobre situaciones o cosas. ¿Qué esperar en un restaurante? ¿Cómo funciona una oficina? Tienen información general y como huecos para rellenar con los detalles de cada situación concreta. Como plantillas, ¿no? Exacto, como plantillas. Y los guiones son un tipo de esquema, pero para secuencias de acciones. Los pasos para ir al cine. Comprar entrada, palomitas, buscar asiento. Y luego para el saber hacer, el conocimiento procedimental, se piensa que usamos reglas de producción. Del tipo, si pasa esto, entonces haz aquello. Vale, pues sí que hemos cubierto bastante terreno. Queda claro que recordar no es como, puff, como darle a grabar y ya está. La codificación es un proceso súper activo. Y mejora un montón si elaboramos, si organizamos, si buscamos lo que es diferente o si incluso generamos nosotros la información. Y todo ese conocimiento se organiza luego en redes, categorías, esquemas. Bastante complejo, la verdad. Efectivamente, es un proceso dinámico, constructivo. No somos grabadoras pasivas. Y esto, fíjate, nos lleva a una reflexión final. Si sabemos que todas estas estrategias activas, elaborar, conectar, organizar, generar, mejoran tanto la memoria, ¿cómo cambiaría nuestro aprendizaje diario si las aplicáramos a propósito? Al enfrentarnos a información nueva, compleja, ¿cuánto más podríamos retener y comprender de verdad?